tema de hoy se llama efectos del pecado. Efectos del pecado. El pecado trae consecuencias. Entonces, tú tienes que entender eso. Muerte espiritual es Dios no se equivocó cuando Él dijo al hombre, en su desobediencia traería consigo la muerte. Vean Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Qué le dijo? No comerás. Obediencia, di, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora di, desobediencia igual a muerte. Desobediencia igual a muerte. Entonces vean lo que enseña la palabra de Dios. Veía este dicho de Henry Howard. Hay mucha gente que piensa que el domingo es una esponja que limpia los pecados de toda la semana. ¿Lo repito? Hay mucha gente que piensa que el domingo es una esponja que limpia los pecados de toda la semana. No es así. Tenemos que tener comunión con el Señor diariamente. ¿Quién dice un amén? Pero vean lo que dice Tomás de Aquino. El pecado ofende a Dios lo que perjudica al hombre. Efectivamente, nuestro pecado ofende a Dios, pero nos perjudica a nosotros. Qué tremendo, ¿no? Esto es muy importante. Y veamos estas consecuencias. Número 1, el pecado, esto es la concupiscencia. ¿Qué cosa estamos hablando? La concupiscencia trae consigo la muerte. Vean, viene a tu alma y lo comienzas a maquinar, a maquinar. Esto se llama la ¿qué? Concupiscencia. Y después arroja el pecado. Entonces esto trae muerte. Es un efecto. El violador no viola nomás porque ve a la muchacha. La ve, la espía un día, un mes, 2 meses, 3 meses y después la jala de las greñas y la viola. ¿Sí? Porque operó ¿qué cosa? La concupiscencia. En Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Lo repetimos? Ayúdenme. Santiago 1:15, yo lo voy a repetir. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. La concupiscencia que da lugar, el pecado. Y el pecado siendo consumado, ya la concupiscencia dejó de ser concupiscencia, se generó el pecado, y entonces el pecado da a luz la muerte. Lo leemos otra vez, 1, 2, 3. De estos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja de crecer, da a luz es otra versión. Como consecuencia, quien haga volver al pecador del error a otros, tiene bendición. Amén. Si tú hace 8 días hablaba que yo puedo ser participante del pecado de un tercero. Tú ves que él pecó o te lo dice que él pecó. Si él no se arrepiente, esa carga es sobre ti, te va a arrastrar. ¿De acuerdo? Número dos. Si él se arrepiente, tú eres libre. ¿Quién dice un amén? Tú le tienes que instar a que se arrepienta. Si él no se arrepienta, te arrastra. Si él se arrepiente, eres libre. Si no, lo conveniente es comentarlo a los ancianos de la iglesia para orar por ella. Y si aún es necia o necio, ya la sangre es sobre ella, no sobre la persona. ¿Quién dice un amén? Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. ¿Quién dice un amén? Punto número 2. El alejamiento de Dios y de la verdad
es pecado. Alejarse de Dios es pecado. ¿Por qué? Porque se deja de alimentar su alma. Su alma ya no está recibiendo dosis de alimento. El alma tiene que ser alimentada, alimentada, alimentada. Yo le decía a mi esposa acerca de un dicho que se me ocurrió, que el pecado, el pecado genera soberbia en nuestra alma. ¿Cómo es eso? El pecado genera soberbia en nuestra alma. Entonces, cuando el pecado se está enseñando de tu alma, se ensoberbece y no quiere seguir pecando. Entonces, tengamos mucho cuidado. Las personas que pecan se alejan voluntariamente de Dios y la luz de la verdad, tal como dice el apóstol Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean. A veces la palabra es lanzada. El pastor que tiene contra mí, ¿quién le dijo? ¿Mi mamá le dijo? ¿Mi hermano le dijo? No, es el Espíritu Santo el que está obrando y está confrontando tu alma. ¿Ok? ¿Sí queda claro? No piensen que los hermanos son chismosos. Bueno, pero el Espíritu Santo revela hasta lo profundo del corazón de nosotros. ¿Quién dice un amén? Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy claro. Es la extraña actitud de Adán y Eva después de pecar. Es muy extraño. Y vean cómo comienza a actuar. ¿Quién le dijo que pecó? ¿Quién te dijo que pecaste? ¿Sí? Vean Génesis 3:6 y el 8. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable. ¿Y que era qué? Así es el pecado. ¿Cómo es el pecado? Agradable a los ojos y árbol codiciable. ¿Y árbol qué? Agradable y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y oyeron la voz de Jehová. ¿Y oyeron qué? ¿Y oyeron qué? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Al aire del qué? Del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Quién les dijo que habían pecado? La desobediencia sube al cielo y Dios comienza a revelar esa desobediencia. No hay pecado oculto que no pueda salir a la luz. Todo pecado oculto, tarde que temprano, va a salir a la luz. A veces el diablo se balconea. Esto es, en muchas ocasiones está tan oculto que la misma persona, cuando menos siente, ya lo confesó. O sea, lo confiesa en reuniones, pero no lo hace espiritualmente. Tenemos que arrepentirnos espiritualmente. ¿Quién dice un amén? 3. El miedo es originado por el pecado. Ahora la tercera consecuencia, ¿cuál es? El miedo es originado por el pecado. Génesis 3:10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Y tuve qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Antes tenían sus órganos sexuales, su cuerpo, estaban desnudos, pero espiritualmente no se veían sus órganos sexuales, porque estaban en santidad. En el momento que desobedecieron, en el momento de la desobediencia, arrojó la luz y entonces ya se podía ver el pecado, pero por la desobediencia del hombre. Tenemos que entender este conflicto. El hombre le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa al hombre. Es un conflicto. Lo cierto es que hay desobediencia y hay pecado, y el pecado es sacado a la luz. La concupiscencia atormenta al pecador, le infunde miedo, pues sabe que es digno de castigo.
Cuatro. La falta de paz. ¿Qué, hermanos? ¿Conocen a alguien que a veces no puede dormir? ¿Que tiene insomnio? ¿Hay falta de qué? Hay algo, por muy chiquito, muy grande, o alguna preocupación o alguna duda, está originando la falta de paz. Es por el pecado, por no atender los mandamientos del Señor. Isaías 48:18. Isaías 48:18 dice así: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, si hubieras, ¿qué, hermano? Si hubieras obedecido, en otra versión, si hubieras obedecido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. El pecado te arroja miedo, temor, duda, confusión y no te da paz. Y entonces, cuando tú te arrepientes, te sacudes como una losa, se te cayó. Ya no eres como el pípila ahí lleva la piedrota. Hay muchos cristianos que andan como el pípila ahí con la piedrota, pero cuando confiesan su pecado genuinamente y se arrepienten, esa losa es quitada y duermen tranquilos, trabajan, les va bien, son prosperados, y porque el Señor está obrando. ¿Quién dice un amén? Amén. El pecador vive intranquilo, su alma no tiene consuelo ni reposo. Cinco consecuencias o quinto efecto. Repite: esclavitud. Hoy en día gozamos de libertad jurídica, humana, pero hay muchos cristianos que están esclavos. ¿Esclavos de qué, hermanos? Del pecado. Ustedes mismos lo contestaron: esclavos del pecado. El pecado esclaviza. La gente se esclaviza y se convierte en sierva del pecado y no lo puede dejar con facilidad. El esclavo es por hacer el pecado, por cometer el pecado. Juan 8:34. Juan 8:34. Jesús le respondió. ¿Quién le respondió? Jesús: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El propio Señor Jesús está aseverando que todo aquel que comete pecado se convierte en esclavo del pecado y le va a costar mucho, pero si se sincera, si se arrepiente, si se duele, tendrá libertad en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vean, en este mismo punto, el apóstol Pablo narra su experiencia previa a su conversión, cuando los gobernantes y también le gobernaban sus deseos y pasiones pecaminosas. También el apóstol Pablo, antes de convertirse, padecía igual que tú y que yo. ¿Ok? Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Porque lo hago qué, hermanos? No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, la persona es títere del pecado. ¿Sí? Yo recuerdo, yo no conocía de Cristo, después lo entendí y me decía: ¿sabes qué? Me decía un maestro de educación primaria y me dice: ¿sabes qué? Yo estoy adulterando, pero no sé qué me pasa. Dice,
tal parece que mi mujer me hizo brujería. Yo no entendía nada de eso. Mi mujer me hizo brujería. Y cada vez que yo voy a la casa de la susodicha, llegando a la calle X y no puedo cruzar. Había algo espiritual que le impedía, algo demoníaco que le impedía cruzar. ¿Sí? Eso es demoníaco. Cuando Dios está obrando, te limpia de ese pecado y tú eres libre de cruzar. ¿Quién dice un amén? Les cuento otro testimonio. Ahí en Cibac, había una mujer, ya lo he contado, pero es propicio en este momento. Había una mamá y una hija. La hija ya estaba crecidita y la mamá soltera. Ambas querían tener un gallo. Bueno, un novio, pues. Un novio. Y entonces fueron a ver a Pachita la bruja para que les hiciera un trabajo. Pachita la bruja les acondicionó un trabajo, así de cuadradito, bordado, con tela de esa, bien que sabe, ¿verdad? Lo hice para que se balconearan. Entonces, de terciopelo, bien bordadito, y le dijeron, estaba trabajado y dice, ahora van a conseguir gallo. ¿De acuerdo? Y entonces el problema que no se daban las circunstancias. Entonces comenzaron a tener presencias demoníacas. Entonces ella tenía su recámara y dentro de su recámara había muchos osos de peluche y al centro un oso negro. Y cada vez de que intentaba entrar, el oso era grandote, de esos que venden a veces en las calles, grandote, y le movía los ojos. Y no podía cruzar. Y yo les dije, ¿sabes qué? Esto es trabajo. Yo sin saber, tienen que arrepentirse de su pecado. Son hermanas cristianas, bueno, hermanas de Drácula. Entonces, yo les dije, algo hicieron. ¿Cómo un cristiano va a ver a Pachita la bruja? Bueno, hay hermanos que hacen eso, ¿sí? Por poco y me persino, pues. Entonces, en el caso específico, yo los llevé a arrepentimiento, a pedir perdón, y eso se va a ir. Y tú vas a poder cruzar y tú vas a poder dormir con tu bola de osos. Y entonces, los llevé a perdón, arrepentimiento, y dije, a ver, saquen los trabajos. Y sacaron los trabajos con terciopelo, con su cojincito, y los llevé a pedir perdón, a arrepentirse, a dolerse de su pecado. Pastor, yo en este momento sacaron así el espíritu de cristiano religioso. En este momento los vamos a quemar. Dije, ustedes destruyanlo, lo pueden hacer después. No, en caliente. Y entonces estaba cerca de la puerta y encendieron entre otras cosas, crucifijos, escapularios, un montón de cochinero que tenían y que le prenden y la llama hizo que se incendiaron las cortinas. El diablo tiene derechos legales porque ellas fueron a ver a Pachita la bruja para que les hiciera ese trabajo. Les dieron autoridad. Entonces tengamos mucho cuidado. No hay brujas blancas ni brujas negras, todas son negras. Amén. Así que no pienses que hiciste lo correcto. No, todas son. El único que sana, que libera, que restaura, que regenera, se llama Jesucristo. El único que pagó el precio en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. El único que corresponde al arrepentimiento se llama Cristo Jesús. El único que libera, que transforma, que guía es el Espíritu Santo, es Jesucristo, es el Padre, solamente el Señor. A Él sea la honra y la gloria. Dale un mejor aplauso al Señor Jesucristo. 6. El engaño. Repite, el engaño es originado por el pecado. Si tú te echas una mentirita piadosa, ¿es qué? Pecado. Salmo 7:14. Salmo 7:14. He aquí, el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. ¿Y dio a luz qué?
¿Qué? Cuando una persona se embaraza, ¿qué está? Esa es la misma palabra. No, no es ofensivo. Está preñada, está embarazada de un bebé. Amén. Bueno, ahora espiritualícenlo en el pecado. Cuando una persona está cometiendo reiteradamente pecado, está como una embarazada, así preñado, lleno, cargado de ese pecado, y por eso en lugar de que le vaya bien, le va mal. El pecado produce todo tipo de engaño en las personas. Hay quienes creen ser hijos de Dios, aunque sus hechos dudan. 7, endurecimiento. ¿Han visto hermanos que se han endurecido? Eso es muy común, muy común, muy común. Endurecimiento, obstinación, necedad, terquedad es producto del pecado. El engañoso trae como consecuencia la obstinación o la terquedad. Endurecimiento por el engaño. Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño es pecado. El engaño hace generar endurecimiento en el corazón. Le hablas del Señor, le hablas de avivamiento, le hablas de la palabra y no hace caso. Sí oye, pero la Biblia dice que oye pesadamente. Le entra por aquí, le sale por acá. ¿Por qué? Porque hay pecado en su corazón. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse del pecado, dolerse del pecado sinceramente, y entonces la palabra va a penetrar hasta los tuétanos. ¿Quién dice un amén? 8, la autojustificación es otro de los pecados. Autojustificarse. Se justifica. No es que estoy pecando porque mi esposa, estoy pecando porque mi esposo. No, es una autojustificación. Eso es pecado. Sea como tú lo veas, es pecado o venganza. La ley de la ganza. Me hizo, yo le hago. Justificar el pecado. El endurecimiento da a luz la autojustificación. El pecador aún torcerá las escrituras para su propia conveniencia y así disculpar sus maldades. Segunda de Pedro 3:15 y 16. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Quién dice un amén? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿quién es? Los indoctos. ¿Quién es un indocto? El que no lee la Biblia, el que lee una porción y la aplica para toda su vida. Y eso no, tiene que leerlo continuamente. Dios me habla continuamente y yo digo, ay, yo pensaba que era esto y está sucediendo esto. Esto dice la palabra. La palabra cada vez nos va alabando. ¿Quién dice un amén? ¿A quiénes va alabando? A todos los cristianos, sean apóstoles, sean profetas, sean evangelistas, sean pastores o sean maestros. Dios está hablando diariamente, de día y de noche. ¿Se acuerdan de la canción que entonábamos? De día y de noche. Tenemos que tener comunión con Dios de día y de noche. No sean religiosos. Yo ya he estado diciendo en los grupos que estoy pastoreando que de día y de noche significa me paro, oro 5 minutos, 10 minutos, cada vez va a ir creciendo ese tiempo y sales a trabajar y vas en la ruta y vas orando, vas en tu coche y vas orando, no vas perdiendo el tiempo y no vas cantando canciones de Vicente Fernández de decepción y de muerte. ¿No dijeron amén? Concluyo. Primera conclusión. Resultado del pecado, Dios entrega al pecador. Cuando una persona se obstina, Dios le entrega pasiones vergonzosas. Dios. Romanos 1:24-28. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quién los entregó?
Dios a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. ¿Quién los entregó? Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de su mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otras, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vemos la frase, Dios los entregó 4 veces. Y cuando Dios habla reiteradamente, quiere decir foco rojo, parpadeante. No rojo, sino parpadeante. Aguas, aguas, aguas. Puede originarte hasta la muerte física y la muerte espiritual, desde luego. Amén. Segunda conclusión. Ay, chihuahua, ya no sé cuánto tiempo tengo. 10 minutos. Segunda conclusión. Dios envía un engaño. ¿Quién lo envía? Dios. Producto del pecado. Si ya es una tragedia espiritual el que Dios deje a las personas que sigan su camino sin más reprensiones, es todavía peor que de manera directa Dios mismo envíe un engaño. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 y 12. Vean, también Dios envía este engaño y la gente piensa que es el diablo. A veces Dios lo envía, pero por el pecado previo del hombre. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios les envía, ¿qué, hermanos? Un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Culmino con estos 2 dichos. Nos ponemos en pie. Yo estuve meditando toda la noche acerca de este tema, y el Señor me dio este dicho. El pecado es la soberbia del alma. Cuando ya está el pecado actuando, ¿ni sabes cómo se vuelve el hombre? Soberbio. Lo ve natural. Se vuelve cachetón. Sí saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Se vuelve un descarado, un exhibicionista, un presumido que anda con muchas viejas. Así dicen, no digo yo. ¿Sí? Eso es lo que dice el hombre. El pecado, lo repito, el pecado es la soberbia del alma. El alma se vuelve tan soberbia que piensa el hombre que él tiene control, pero no, el alma tiene control porque está infestada de pecado. Veamos este otro dicho de Humberto Eco. El diablo no es el príncipe de la materia. El diablo es la arrogancia del espíritu, la fe sin sonrisa, la verdad jamás tocada por la duda. Tremenda dicho. Alza tu mano al cielo, alza tu mano al cielo. Si hay algo que te está estorbando, si hay algo que no te dé vergüenza, que no te dé pena, si algo que está estorbando en tu vida, es tiempo de sacudirte, es tiempo de tirar esa piedra, es tiempo de dejar esa carga, es tiempo de dormir quieta y reposadamente. Es tiempo de que la bendición venga a tu vida. Es tiempo que tus hijos, tu esposa, tus nietos, tus bisnietos vean el poder de Dios en tu vida. Señor, en esta hora, Padre, nos arrepentimos de todo pecado oculto, de todos los efectos del pecado que hemos estudiado hoy, del engaño, de la soberbia, de la mentira, del endurecimiento. Señor, quítalo de mi vida. Ya no más. Y hay más efectos, pero, oh Señor,
quítalo de mi vida, ya no lo quiero, ya no lo quiero, ya no lo quiero. Quita toda soberbia, todo orgullo, todo adulterio, toda fornicación, todo hombre que está afectando mi corazón, toda hechicería, brujería, santería, toda pobreza, todo sequedal, se va fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Decláralo, se va fuera de mi vida. Soberbia, engaño, mentira, pobreza, sequedal, se va fuera de mi vida en el nombre de Jesús. No quiero ningún efecto en mi vida. En el nombre de Jesús, te vas fuera de mi vida. Engaño, mentira, enojo, coraje, venganza, se va fuera en el nombre de Jesús. Malas palabras, malos tratos, se van fuera de mi vida. Pecado arrojado en mi alma, ahora te vas fuera de mi alma en el nombre de Jesús. Ya no más, ya no más en el nombre de Jesús. Si tú te vas fuera de mi alma, ya no tienes autoridad. Y lo llenaré mi alma de tu palabra, de oración, de congregarme, de discipularme en el nombre de Jesús. Dile, Señor, confirma. Pon tu mano derecha en tu corazón. Dile, Señor Jesús, llena mi alma de ti. Llénalo de ti, llénalo de ti. Enséñame a crecer. No he crecido, pero enséñame, pediré consejo para crecer. Oh Señor, el mejor consejo es: comienza a leer el Evangelio de Juan una vez, 2 veces, y vas a llenarte de la palabra, y el Señor te estará guiando. Aprende a orar con tus palabras, dirígelas a Dios. Algo va a suceder porque tú estás teniendo comunión con Dios. Señor, confirma esta palabra en el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice: